soy Juan Arana y he sido durante muchos años profesor en la Universidad de Sevilla, pero vamos, el caso es que me jubilé hace ya 3 años y no he seguido de mérito, pero tengo otra ocupación que es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas aquí en Madrid, y entonces es un poco el trabajo que hago junto con un poco las prolongaciones de lo anterior. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. La posición atea es muy arrogante y no científica. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? El tema de las relaciones entre religión y ciencia es un tema muy importante. Yo diría que es un problema clave porque, lo queramos o no, la ciencia hoy en día es la columna vertebral de esta sociedad. Hoy en día lo único que aguanta, lo único que resiste, lo único que hace que no nos vengamos del todo abajo es una ciencia que se han construido a lo largo de todos estos siglos y que nos ha permitido, por decirlo así, dominar, incluso dominar demasiado, muchos piensan, la naturaleza y remediar las miserias de la vida humana, que son, digamos, importantes, ¿no? Los ateos, los agnósticos vienen a decir, no, es que la religión es un impedimento para que la ciencia realmente resuelva todo lo que está resolviendo y avance todo lo que tiene que avanzar. Entonces, esa es una especie de tole-tole que cuenta esta sociedad descristianizada y que lo emplean poco como enmienda a la totalidad o como impedimento de base, ¿no? Que no nos van a contar nada de Iglesia, que no nos cuenten nada de cristianismo, porque eso va en contra de la ciencia, etc. La ciencia y la religión no solo no tienen nada que ver, sino que además la ciencia es la forma correcta de proceder. Y la religión no es más que un cuento barato. Bueno, eso es un asunto que a mí siempre me interesó, me preocupó, porque yo me he dedicado en toda mi vida profesional a estudiar las relaciones entre ciencia y filosofía, ciencia y religión, ciencia y cultura en general, ¿no? Y entonces, esto por supuesto aquí podría yo un poco liarme y tal, pero vamos, al final no solamente era mi propia idea o mis propios descubrimientos, mis propias reflexiones, sino que conseguí coordinar un grupo de unos 20, 30 personas, casi todos ellos profesores de universidad, la mayor parte de filósofos, pero también científicos y de otras profesiones. Vamos a estudiar esto de verdad. Es decir, vamos a estudiar desde que nació la ciencia hasta hoy, los grandes científicos, los mejores de cada siglo, cuál era su actitud respecto al mundo en general, ¿verdad? Cuál es su cosmovisión, ¿verdad? Y respecto a la religión también, cuál es su actitud. Entonces elegimos los 40 mejores, los 40 principales habría que decir, del siglo XX. Y con eso hicimos un volumen. Los 40 principales del XIX, los 40 principales del XVIII, el siglo de la Ilustración, donde parece que es donde este conflicto se empezó a plantear, y los 40 principales de los siglos XVI y XVII, cuando la nueva ciencia nació. Entonces, nuestra sorpresa relativa, yo ya me lo figuraba, pero una sorpresa contrastada, que una cantidad inmensamente mayor de grandes científicos es gente con una genuina preocupación religiosa, que de alguna manera no diría indiferentes o que ateos o contrarios. Pero es que la proporción es como de 3-1 más o menos. Y si vamos al nacimiento, al siglo XVI, XVII, incluso el XVIII, la proporción es de 20-1. Es decir, para encontrarte un ateo, un agnóstico, simplemente un indiferente, encuentras decenas de personas que no es que eran científicos y religiosos, sino que su ciencia, su motivación para ser unos investigadores que estaban horas y horas estudiando, investigando, haciendo experimentos, haciendo exploraciones, escribiendo libros, teniendo ideas, su fuerza era la religión. Esto me llama la atención, ¿no? Es decir, si la ciencia es un producto, es decir, algo no solamente que tiene raíces cristianas, sino que el tronco de la ciencia moderna está hecho por cristianos, ¿cómo es que hoy en día la imagen es otra? Y entonces también descubrimos que ha habido ahí una operación, por decirlo así, de secuestro. Es decir, en la Ilustración no son los científicos, sino diría los ideólogos, los que publicaban libros, los que hacían vulgarización, los que trataban de
plantear una imagen, por decirlo así, contraria o por lo menos conflictiva de la religión y la ciencia, como si las conclusiones de la ciencia desmintiesen los principios de la fe. Hoy en día es una cosa curiosa que todos los temas de lo que se llamaba teología natural, es decir, la teología que podemos desarrollar no a partir de la revelación, sino a través de las fuerzas naturales que tiene el hombre para conocer, el estudio, la investigación, la reflexión, digamos, los temas básicos de la teología natural, cada vez se ve mayor armonía, mayor, por decirlo así, convergencia entre esos principios, por lo menos los de la religión cristiana, los de otras religiones habría que ver, y concretamente la religión cristiana en su versión católica, de la Iglesia Católica, con la ciencia. Pero quizá el problema más grave hoy en día tiene que ver con el hombre, es decir, por decirlo en una frase, ¿no? Para un científico hoy en día es mucho más fácil creer en Dios que creer en el hombre. Y sobre todo que creer que el hombre está hecho a esa imagen y semejanza de Dios. Entonces yo creo que es la cuestión crucial, ¿no? Es decir, ver si hay en el hombre algo que sea la huella de este estar hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, algo que sobrepase lo que la ciencia puede explicar con la bioquímica o con la electrónica o con la inteligencia artificial. Entonces la búsqueda de ese principio espiritual en el hombre, o sea, no como una cosa, el hombre no es un agregado de dos cosas, digamos, materia y encima espíritu, sino que de alguna manera el espíritu y la materia son dos dimensiones de la realidad. Y en una realidad como el hombre tiene una dimensión material, pero tiene otra dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual es la que muchos se tratan de apoyar en la ciencia para negarla. Y es el punto de máximo conflicto hoy en día. Porque, digamos, la inteligencia artificial quiere decir que la mente humana es algo así como un programa de ordenador. Entonces es algo que sería incompatible con el cristianismo y con esa imagen del hombre como hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es algo que, por ejemplo, los neurocientíficos niegan por completo, porque descubren la gran cantidad de diferencias que hay entre un ordenador, por muy desarrollado que esté, y un cerebro humano. Pero a su vez, los neurocientíficos piensan que no, que habría una especie de superbiología que explicaría también la conciencia y pues, de alguna manera lo que nosotros llamamos libertad y cosas similares, ¿no? Y cada vez está más claro que estamos llegando más al núcleo de esa discusión. Y yo, en ese sentido, es un tema que me he dedicado muy directamente a él y me sigo dedicando. Estoy cada vez más esperanzado de que en el curso de los próximos decenios que se va a ver cada vez más claro que es imposible reducir al hombre a un conjunto de algoritmos, que es lo que pretenden los que defienden la inteligencia artificial fuerte, o a una ensalada de moléculas, como pretenden fundamentalmente los biólogos y los neurocientíficos, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, entrar en diálogo con ellos y en la medida que tengan buena voluntad, cosa que no ocurre siempre, puesto que hay mucha gente? Claro, en esto fue muy clarividente también Gómez Dávila, porque él dijo, nunca hubo conflicto entre fe y razón. El conflicto fue siempre entre dos fes. O sea, una cosa es la fe religiosa y otra cosa es la fe, no diría científica, sino la fe cientificoide, habría que decir, ¿no? La fe del que piensa, no, es que la ciencia va a resolver todos los problemas. Ah, sí, ¿y de qué manera resuelve esto y esto y esto? Ah, bueno, entonces ya empiezan a decir cosas cada vez más irracionales, ¿no? Entonces, fe, desde luego, todos lo tenemos, porque fe, ¿qué es? Creer en lo que no vimos. Y nadie ha visto cuál es, por ejemplo, qué hay detrás de los quarks, por ejemplo, o qué hay antes o en lugar del Big Bang. Siempre hay enigmas, siempre hay un momento donde empezamos a navegar en la oscuridad. Y ahí donde empieza la oscuridad, es decir, donde la razón no es capaz de iluminar lo que tiene alrededor, entonces, por supuesto, que está la fe. Incluso al decir no hay nada, o incluso decir me niego el hombre nunca podrá descubrir nada, todo eso son también actos de fe. Actos de fe, si quiere, escépticos, agnósticos y relativistas. O sea, hay una fe agnóstica, hay una fe atea, hay una fe relativista y una fe cientificista. Entonces, el diálogo que tiene el hombre de fe religiosa es con todas esas fes. Y en la medida, insisto, en que no se escuden en argumentos y en argucias y en buscar siempre hacer una y otra vez la trampa, y por lo tanto la mentira, pues creo que es un debate interesante.
Un filósofo español que murió hace un poco y una persona que todavía no está suficientemente valorada, pero que realmente creo que es una de las grandes cabezas del pensamiento filosófico español del siglo XX, Javier Hernández Pacheco. El último libro que escribió es un libro que tiene un título que para mí es decisivo: Fundamento y Abismo. O sea, yo creo que hay dos opciones. La opción es, hay un fundamento, y ese fundamento, por supuesto, no puede ser otro que Dios, y de ese fundamento todo lo demás se explica, sobre todo porque es un fundamento, por decirlo así, que no es abstracto, que no es impersonal, es un fundamento personal, y es un Dios que es, de alguna manera, generoso, es decir, que quiere hacer cosas que no son Él, que quiere hacer cosas que no son su propia gloria, que nos quiere a nosotros, a pesar de, por decirlo así, lo poco amables que en principio somos, ¿no? Entonces, esa es la opción. Y la otra opción es el abismo. ¿Y qué es el abismo? El abismo es decir, no, es un todo indiferenciado con el cual yo me confundo y me abismo, ¿no? Hay una novela de Walter Scott donde hay una escena, me pareció muy curiosa, ¿no? Que van a justiciar a una persona, y entonces hay un cristiano que se acerca a ella diciendo, bueno, tratando de decir, oye, mira, que Dios te va a... No me digas que hay un Dios, porque mi única esperanza es que mi materia se confunda con la naturaleza, que yo sé, como dice la canción de Serrat, ¿no? Que le daré, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, ¿no? Es decir, volver a la madre tierra, confundirme de alguna manera con ella. Es decir, negar todo lo que en mí sea más que este trozo de materia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la única alternativa verdaderamente real. O sea, tenemos que distinguir, no entre ateos y teístas, sino entre teístas, entre gente que cree que hay un Dios, y panteístas, aquellos que sí hay un Dios, pero en realidad el Dios es el todo, es el karma, es las estrellas, es como usted lo quiere llamar. Entonces creo que son las dos opciones, ¿no? Y entonces me parece que si eso quedase claro, realmente creo que sería interesantísimo, porque si uno lo discute en serio, al final se dice, no, es que lo del abismo no funciona. No eches la culpa al karma, ¿no? Hay un Dios, y hay un Dios que es de alguna manera justo, sabio y bueno. Y esa no es que sea la única esperanza, es que la única verdad.